esta red, ¿no? Gracias Chantal, abrir este espacio de diálogos, ¿no? Porque evidentemente me parece que desde la plática, la charla grupal anterior, pues sí tenemos puntos en común y creo que justo la palabra clave es esta de común, ¿no? O sea, que tenemos de puntos de encuentro, ¿no? Y me parece que eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, soy Katia Núñez, yo estaré con ustedes moderando. La dinámica de la mesa es 10 minutos de presentación, ¿no? Cada una de las y los ponentes, y después tendremos de las cuatro ponencias un espacio de discusión y después iniciamos una segunda sesión dentro de la mesa, ¿no? Entonces, si ya están listas y listos, es todo un gusto. Empezaríamos con Paula Guerra y San Juana Rodríguez. Ellas nos van a presentar su ponencia Pláticas y estudiantes de magisterio y profesorado latinos en el Nuevo Sur de los Estados Unidos, una herramienta para sanar. Ellos vienen de la Universidad Kennesaw State University. Muchas gracias, Paula y San Juana. Bienvenidas, adelante. Muchas gracias. De hecho, esta mañana estoy solo yo, esta es Paula, y me alegro poder encontrarlos a todos porque realmente por un momento pensé que me había equivocado en la hora. Las dos presentaciones que tengo a mi cargo hoy están, si bien no son del mismo tema, sí están conectadas. En esta primera, que es con San Juana, quiero contarles un poco del proyecto que tenemos en la Universidad de Kennesaw, que queda en Georgia, Estados Unidos, con maestros, con futuros maestros y futuros profesores de lo que sería liceo y bachillerato. Hace unos años, hace 4 años, alumnos de nuestro departamento, que es el de Magisterio, se acercaron a nosotros, alumnos latinos, diciendo que querían tener un lugar en donde discutir las experiencias que tenían y los distintos problemas con los que se encontraban. Esto fue en la época en la que Trump era presidente y encontramos que los muchachos realmente tenían mucho que decir y que compartir y tenían que encontrar un espacio en el que en el que se pudiesen sentir lo suficientemente eh, a salvo como para poder compartir estas experiencias que tenían. Lamentablemente eran muchas experiencias con racismo, no encontrar otros compañeros latinos en las clases con quien compartir la forma en la que se sentían, no verse tampoco representados en lo que son los profesores de la universidad. Y bueno, y así formamos este grupo que de a poco ha ido tomando forma y, por ejemplo, este sábado tenemos un retreat que le decimos nosotros de todo el día, en donde vamos a estar formando comunidad y hablando de lo que son nuestras herramientas más fuertes como futuros maestros latinos, de la cantidad de niños latinos que viven hoy en los Estados Unidos. Lo que hicimos en los primeros años fue mucho escuchar lo que ellos estaban sintiendo, por lo que estaban pasando, y ver cómo podíamos ayudarlos y ser un apoyo para estos alumnos. Así que empezamos a invitar a otros maestros, sí, latinos, que viniesen a hablar de sus experiencias y de cómo habían sorteado las distintas barreras que se le habían ido presentando. Y qué bueno que vieran que algunas de las barreras que estaban viendo ya en lo que es su carrera como futuros maestros iban a seguir siendo barreras en lo que es su carrera como maestros, pero que no están solos y que de hecho tienen una gran red de apoyo. Así que creamos esta estructura en donde maestros vienen y se reúnen con futuros maestros y son guías y mentores. Y, y bueno, y en estos años también les hemos ayudado con cómo navegar lo que es su experiencia como estudiantes, porque la mayor parte de ellos son estudiantes primera generación, así que son los primeros de su familia en estar en la universidad. Y por eso también hay muchas cosas que no saben cómo se manejan y que son mucho más difíciles para ellos por eso de lo que son para otros que sí tienen, las familias tienen más experiencia con lo que es una carrera universitaria. Tenemos también espacio para que ellos empiecen a hacer investigación y empiecen a formarse en investigación y a su vez que aprendan de lo que es su historia. Por ejemplo, este año estamos llevando a cabo un book study con el libro Las Venas Abiertas de América Latina,
que para ellos ha sido revelador, porque muchos de ellos han vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos y no saben, no tienen mucha idea de lo que es toda la cultura latina y cómo realmente sí es rica, importante y vale la pena que sea resaltada y usada cuando ellos están enseñando sus clases con niños que también son niños latinos y que también quieren verse representados en sus maestros y bueno, quieren que su cultura también sea, como dije antes, resaltada. Y disculpen que se me interviera un poco en las palabras que voy a usar. Así que nosotras dos hemos llevado a cabo este proyecto, hemos escuchado mucho también de nuestros alumnos que una de las razones por las cuales los nuevos, los que no fueron los fundadores del proyecto con nosotros, se siguen acercando es el hecho de que en su carrera como estudiantes nunca han estado en clases con otros maestros y profesores latinos y que finalmente nos encuentran a nosotras, entonces nos van a dar siempre una oportunidad cuando nos dicen, cuando encontramos un nombre en la lista de profesores que tienen que dar las clases que nosotros tenemos que tomar, no lo preguntamos más y nos ponemos en su clase porque queremos estar también, queremos ver también que hay otros latinos que de hecho pueden llegar a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Ha sido para nosotros la mejor parte de nuestro trabajo. No parece que fuera realmente un trabajo. Es algo que la institución no siempre nos ha facilitado el apoyo que quisiésemos tener, ni financiero, ni de tiempo. Y San Juana y yo nos encontramos un sábado por medio y trabajamos 4 o 6 horas durante el sábado para tener todas nuestras reuniones planificadas. Nosotros nos reunimos con los alumnos una vez por mes y, y después tenemos estos retreats que son una vez por semestre de todo el día el sábado. De a poco hemos ido reclamando nuestro espacio en la institución, pero todavía sentimos que eh, vamos un poco por detrás de lo que es de la atención que se le presta de pronto a otros grupos, pero uno de nuestras metas es que nuestros alumnos se den cuenta de que esta es su institución, a pesar de que ellos hayan tenido experiencias en donde se les ha dicho que tienen que volver a su país, de que de que les dieran el número de teléfono de la oficina que se encarga de deportar. Y a pesar de tener esas experiencias, ellos tienen que saber que este es su lugar y que eso es algo que ellos deben saber, pero los otros también. Así que tienen que pelear por este lugar bueno, que sí es suyo, pero que tienen que encontrar y encontrar su voz y reclamar lo que es su derecho. Nosotros, como dije antes, para nosotros ha sido sumamente gratificante y hemos dado pasos que son claramente positivos con nuestros alumnos, como tener más alumnos latinos encontrando becas que son dirigidas a estudiantes latinos y antes ellos ni siquiera sabían que existían y ahora les cubren lo que es su tuition por todo el semestre, por todo el año. Y, en fin, nosotros creemos que este espacio de pláticas en donde todos, ellos y nosotras, hablamos como dijo alguien recién, de una manera mucho más horizontal y no planteando, bueno, nosotros somos los organizadores y las profesoras y decidimos a dónde vamos con este grupo, sino más bien, bueno, nosotros también somos uno de ustedes y nuestras experiencias, si bien un poco diferente por el nivel de educación en el que estamos y por lo que hemos pasado y lo que estamos pasando, no son tan distintas y no han sido tan diferentes de lo que son las de ellas. San Juana se mudó a los Estados Unidos cuando era una niña de 5 años y bueno, y fue puesta, por ejemplo, en cursos que tenían que ver con realmente en americanizarla, América siendo los Estados Unidos. Y yo me mudé en el 2005 cuando llegué creyendo bueno, creyendo realmente que yo era blanca y descubriendo que ahora mi identidad era de latina. Y cuando todos compartimos, todos crecemos juntos. Entonces ha sido realmente es muy especial para nosotros y no algo que pensemos que nos está, que lo vemos como una labor que tenemos que hacer, ¿no? Es algo que hacemos porque realmente queremos. Para nosotros también ha sido
bueno o también gratificante el poder escribir y presentar sobre lo que estamos haciendo y ahora empezar a hacerlo con ellos y que sean ellos los que pueden presentar sobre sus experiencias y bueno, y pronto también escribir y publicar sobre sus experiencias. Entonces ahora me voy a pasar un poco a la siguiente presentación mía también, porque justamente Brittany, que es mi otra copresentadora, es una de nuestras alumnas del grupo de latinos. Ella preparó un video para compartir y creo que si yo hago share screen voy a poder mostrarlo, ¿verdad? Sí, ok, voy a intentar, no soy muy... Sí, pero aquí está Chantal que nos va a ayudar y salvar de todo. Ok, creo que es eso. ¿Eh? Sí, ya está iniciando. Sí, que ahorita que compartió pantalla, si tiene sonido, el video tiene sonido, es importante que le dé compartir también con sonido. Oh, pero no puedo cambiar la pestaña de este... Voy a tener que cambiar, voy a tener que hacer algo antes, me parece. Un segundo nada más. Porque una vez que comparto pantalla, puedo seguir modificando lo que estoy haciendo en esa pestaña. ¿Quiere modificar en la presentación o cómo? Todo el mundo puede ver. ¿Sí? Sí, Ok, entonces voy a compartir. Ok, entonces voy a compartir y está compartiendo con sonido. Hola, mi nombre es Brittany Aguilar y soy parte del proyecto de investigación Niños Latinos y Lecciones de Fracciones. Un campamento de verano de literatura en el mes de junio. Este campamento sirvió a los estudiantes que vienen de hogares de nivel socioeconómico bajo de un condado local. Este proyecto se centra en 7 niños parte de Fast Academy y vienen de familias que hablan español en casa. Los estudiantes tomaron una prueba previa, 6 días de instrucción y una prueba posterior. Había 3 grupos de estudiantes. Un grupo recibió instrucción solo en inglés, otro grupo solo en español y otro grupo recibió instrucción en una combinación de inglés y español. Yo fui la facilitadora principal dando instrucción a los estudiantes cada día llevándolos en sus grupos. Antes del campo, doctora Guerra y yo queríamos enfocar los materiales de matemáticas para que fueran representativos de las culturas de los estudiantes. Las preguntas tenían comida de diferentes culturas latinas, datos divididos sobre diferentes países de América Latina y dando imágenes recortadas de comidas de diferentes culturas. Sentimos que era muy importante que los estudiantes leyeran y completaran las preguntas que involucran a unas partes de ellos mismos. Por ejemplo, tuve un estudiante que vio cómo una pregunta estaba compartiendo pupusas y estaba tan emocionada que mostrarme que al día siguiente trajo una pupusa para almorzar. Este proyecto de investigación fue muy importante para mí porque al crecer en mi área nunca había visto mi cultura o la cultura de mis amigos latinos representada en nuestro trabajo escolar. Justo en nuestro tiempo de trabajar durante unas pocas semanas, nuestros estudiantes expresaron su agradecimiento y querían seguir recibiendo problemas de matemáticas conmigo. Me encantó la oportunidad de trabajar con mis maravillosos estudiantes y agradezco a doctora Guerra por elegir trabajar conmigo. Ok, mientras Brittany estaba hablando, yo estaba pensando como lo que nosotros hicimos con nuestros estudiantes latinos, con los niños, puede parecer tan mínimo para aquellos que ya están viviendo en Latinoamérica, pero el simple hecho de escribir problemas que fueran culturalmente relevantes, que tuviesen que ver en algo con la cultura latina de que estos niños experimentan en sus casas, fue un gran cambio para ellos. Nosotros, para repasar un poco,
conozco Brittany, por cierto, es una de nuestras alumnas, como dije, del grupo de pláticas. Ella es nacida en Ecuador, pero ha crecido la mayor parte de su vida aquí en los Estados Unidos. Y bueno, y para culminar un poco con lo que tenía que ver con ese grupo en sí, Brittany muy seguido me pregunta, ¿y por qué yo? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué estamos haciendo esto juntas? Y ella tiene que saber que ella realmente lo hace porque es trabajadora, porque es inteligente, y el que sea latina no quiere decir que no tenga acceso a este tipo de oportunidades. Nosotras diseñamos una instrucción para este grupo de niños y lo dividimos en tres. Un grupo entonces iba a tener la instrucción en fracciones en español, otro grupo le iba a tener solo en inglés y el otro grupo iba a tenerlo un día en español, un día en inglés. Y queríamos ver cómo los niños respondían y cómo trabajaban en matemáticas. Lo bueno fue que, si bien estos niños vinieron recomendados al programa porque su nivel matemático y su nivel escolar era muy bajo, el crecimiento que mostraron luego de estos pocos días en los que trabajamos con ellos de matemática fue increíble. No solamente al final, porque como Brittany dijo, les hicimos un test al principio y un test al final. La diferencia del crecimiento fue notorio y el nivel de las explicaciones que nos podían dar fue muy bueno. Entonces, cuando ellos estaban explicando su pensamiento matemático, todos ellos, los que hablaban, los que solo hablaban en español, los que solo hablaban en inglés y los que hablaban los dos idiomas, fueron capaces de demostrar conocimientos matemáticos mucho mejor de lo que hacían antes. Sí es cierto que si bien había un grupo que solamente le hablábamos en español, ellos constantemente nos querían hablar a nosotros en inglés. Y no porque no hablasen español, sino porque el lenguaje académico al que están acostumbrados es en inglés. Sin embargo, de todos los alumnos, de todos los grupos, lo que escuchamos fue eso que Brittany un poco describió ahí. La felicidad de saber que esos problemas que estábamos haciendo sí tenían que ver con su vida. Cuando los escribimos usamos diferentes contextos, pero cuando estábamos con fracciones, aquí, yo no sé si pasa igual en Latinoamérica, pero es siempre con la pizza, y la pizza que hay que dividir en tantos pedazos de esto y aquello. Entonces, bueno, dijimos, no más pizza, no vamos a hacer ningún problema con pizza, pero bueno, al final terminamos con comida igual. Y ella dijo, por ejemplo, en uno teníamos pupusas, que no es algo que yo sea muy familiar con ello, pero ella sí lo era. Y a los estudiantes también, porque como ella dijo, estaban hablando de lo que hay, cómo la preparaba su madre y cómo le iba a decir que la preparara el otro día y una salsa que le ponían. Y realmente, si bien no es una conversación matemática la que estábamos teniendo en ese momento, sí servía para abrir la puerta de que cuando ellos tenían que explicar, ahora sí, lo que era el pensamiento en fracciones y matemáticas, estuviesen mucho más interesados y motivados a compartir y a terminar los problemas que estábamos haciendo y a conectarlos con las cosas que hacían en su casa. Entonces, nuestra intención siempre era que ellos vieran que la matemática que estaban aprendiendo no es la matemática de la escuela, ni la matemática de la maestra, ni la matemática de los otros, sino que es la matemática de ellos también, que también se aplica a sus contextos. Todos ellos, como dije antes, resultaron sabiendo mucho más de lo que eran modelos para explicar la división de fracciones, lo que sería fair sharing, no realmente dividir fracciones con el algoritmo, sino cómo repartir cosas en números fraccionarios, y mucho más con una idea de que sí, de que esto que estaban haciendo sí estaba conectado con lo que fue su vida. Sí que fue positivo en el sentido de que todos ellos crecieron en lo que tenía que ver con su matemática. No encontramos que los alumnos que recibían la clase en español creciesen más que los que recibían la clase solamente en inglés, pero sí encontramos que estos alumnos nos dijeron que ahora podían sí compartir con los padres, que eso era algo que podían hablar con los padres. Eso les preguntamos al final, el último día de la intervención. Hicimos una pequeña entrevista, eran niños de segundo año de escuela, y una de las cosas que dijeron fue eso, que les gustaban los problemas, que les gustaba poder hablar en español porque era más fácil ahora compartir lo que habían hecho en clase cuando llegaban a su casa y hablaban con sus padres, que tal vez no manejaban en inglés tan bien como sí lo manejaban ellos, de hecho. Y bueno, ese fue esa sería mi segunda presentación que hicimos con Brittany, que es parte del grupo de la primera presentación. Muchas gracias. No, a ti, súper en tiempo y demás, y súper interesantes. Ya platicaremos en la hora del diálogo
súper puntual. Tengo el timer para no pasarme, porque Muy bien. usualmente me paso. Sí, pero para eso estamos, para escucharnos. Me parece que tu experiencia embona muy bien con todas las experiencias justo que se han tenido en Latinoamérica desde las organizaciones sociales. Por ejemplo, ahorita me vienen a la mente los círculos de las mujeres en Colombia, ¿no? Que les ha servido justamente cómo a partir de compartir estas experiencias, no solo a sanar como planteas en tu ponencia, sino también a ir más allá, a organizarse, ¿no? Y abrirse muchas otras y transformar sus propios espacios. Muchas gracias. No, Y gracias gracias a a tu ustedes. equipo de trabajo, a Brittany, y muchas gracias por la experiencia. Gracias. Seguimos con nuestra siguiente ponente, que es, bueno, también son varias, es colectiva, es Jessica, Mariana, a ver si lo pronuncio muy bien, Huincahue, Marta, y Carla, a ver si no se me olvidó alguien más. Ellos nos van a presentar la evaluación dialógica en educación matemática. Es posible un cambio de paradigma, y ellos vienen de la Universidad Católica de Maule, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Católica del Maule y de la Universidad Autónoma de Yucatán. Así es que súper diverso y muy colaborativo el proceso. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Katia. Un gusto saludar a todos y a todas. La verdad es que debo transparentar la emoción de poder compartir este trabajo, que ha sido realizado muy en línea con la propuesta que nos daba a conocer Paula en el ámbito de la educación matemática, y en este afán de generar rupturas y nuevos paradigmas en un área muy marcada por la filosofía neoliberal, esta cuestión de ver la matemática aislada de la vida de las personas. Y bueno, nosotros como equipo interdisciplinar y diverso, que trabajamos en universidades de Chile y México, hemos generado o hemos generado como propósito relevar a la persona que aprende matemáticas. Primero que todo, se está compartiendo la presentación, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, la presentación se denomina Evaluación Dialógica en Educación Matemática. ¿Es posible un cambio de paradigma? Relevando, como antes decía, a la persona que aprende para ser un futuro profesor, quien tiene años de escolarización muy marcados. La universidad no alcanza a transformar aquella experiencia vivida por todos nuestros años de aprendizaje previo. Y además, tampoco como formadores de futuros profesores no nos hacemos cargo de generar nuevas experiencias en general. Como planteaba el doctor Javier Murillo en la conferencia inaugural, la evaluación es el eje central de la educación para nosotros. Moviliza, aprieta, dirige los caminos. Entonces allí nosotros queremos colocar el foco de atención, pero no en los otros, sino en nosotros primero, en nosotros como docentes académicos de diversas universidades que tenemos este desafío. Y para ello el objetivo ha sido construir una propuesta de evaluación situada en la formación inicial del profesorado de educación matemática, que permita vivenciar realidades diferentes al modelo imperante. Y allí hay un punto muy relevante: vivenciar realidades diferentes, tal como nos daba a conocer Paula en la ponencia anterior. O sea, ya no se trata de discursos, de instrumentos, de técnicas, sino en cómo este estudiante se siente valorado, se siente reconocido. Sus miedos, sus temores, sus sueños son parte también de la educación matemática. No estamos enseñando una simple ecuación o fórmulas que carecen de sentido. Debemos trasladar este conocimiento, o que este conocimiento surja desde la cultura, desde el territorio, desde los saberes de los futuros profesores de educación matemática. Si no existe esta valoración, es poco probable que luego ellos generen transformación en base a la nada, en la escuela,
Porque luego vamos a estudiar a la escuela, qué ocurre, cómo son los agentes de cambio, pero qué hemos hecho en la universidad. Eso es lo que a nosotros nos moviliza. Y bueno, el abordaje metodológico es sesiones, 3 fases: heurística, hermenéutica y sesiones dialógicas del equipo investigador como observador participante. Nosotros somos muy diversos, con distintas funciones, algunos especialistas en matemáticas, otros en evaluación, otros en lingüística incluso. Entonces generamos acá conversaciones dialógicas interesantes, sin pretensiones de poder, incluso también conectando con nuestras experiencias y con nuestros estudiantes, para ver qué sienten. Un profesor le decía a Carla, un integrante de nuestro equipo que está acá con nosotros, es que yo tendría que aprender de otra manera, un profesor de matemática muy mayor. Tendría que nacer de nuevo, porque ya no me alcanza el tiempo. Estos procesos son lentos, entonces no podemos esperar a que todo cambie rápido en base a políticas, a cuestiones opresivas. Es que no, ahora tomamos la decisión, la universidad tiene este perfil de ingreso, con esto, no sé, optamos a mayor puntaje en acreditación, y la verdad que en la práctica educativa, cuando llegamos al aula universitaria, las cosas se mantienen igual. Independiente de la cultura, de la política, ya sea gubernamental o institucional, incluso de lo escrito, se mantiene la estructura, la práctica educativa. Entonces nuestra propuesta, los avances de la investigación ya están acá en base a estos ejes de reflexión, primero que todo. Primero, el conocimiento recíproco entre las personas que aprendemos en la universidad, ya sea en nuestro rol de docente, también aprendemos de nuestros estudiantes y somos co-construidos, y el estudiante futuro profesor de educación matemática, en base a las esferas del reconocimiento recíproco de Axel Honneth, desde el trato amoroso, desde el respeto, la igualdad en el trato, la estima social, cómo ellos van a contribuir a la sociedad si no soy valorado hoy como estudiante, sea de primer grado, de cuarto año, de quinto año, tenga maestría o no. Es una persona que aprende y a la vez me enseña. Entonces, esa ruptura ontológica y epistemológica es una necesidad y a la vez una barrera que no nos deja avanzar. Porque podemos tener un discurso, pero ¿qué ocurre en la práctica? Cuando a veces nos da temor dialogar con nuestros estudiantes. ¿Podemos generar una evaluación distinta o parecemos poco serios, poco rigurosos? Si está esta etiqueta, este profesor que hace el examen, que es muy difícil, ¿no? A él le dedico más tiempo, la pedagogía del control, él parece ser más académico o más rigurosa en su trabajo, mientras esta otra profesora que conversa, que dialoga, que entre comillas acá en Chile se podría decir es más bonachona, buena gente, parece ser que no es tan serio. Entonces allí hay que generar rupturas de pensamiento académico, y esa es la base de nuestra propuesta, para evaluar de un modo distinto y al mismo tiempo para enseñar de un modo distinto, porque la evaluación y la enseñanza y el aprendizaje están intrínsecamente relacionados. O sea, si bien el foco está en la evaluación, pero de la mano va la enseñanza y el aprendizaje. Y para eso se requiere sin duda honestidad y confianza. Si no soy capaz de transparentar que la verdad esta prueba, este ítem, o no tengo tiempo de generar una retroalimentación en base a este sistema de evaluación, bueno, ¿qué hacemos? Seamos honestos, generemos lazos de confianza con nuestros estudiantes para que podamos comunicarnos en base a las múltiples verdades, a las múltiples vivencias.
Y bueno, sintetizando aún más, se requiere creatividad, valorar la diversidad cultural, histórica, territorial, allí donde la matemática adquiere su funcionalidad, esta matemática que surge desde la gente. Entonces, demos sentido a los saberes, no solo la matemática, el saber pedagógico, a cómo nos construimos y nos deconstruimos como profesores que el día de mañana trabajarán en el aula escolar o en el aula universitaria también. Entonces es necesario el diálogo, la reflexión, la acción para que este círculo rosa que está ahí en el centro, la experiencia vivida en la formación docente, marque un hito de transformación. Y no solo de réplica de la cultura imperante, porque si no, pensamos mucho y no hacemos nada. O publicamos en lugares donde nadie nos lee. Entonces, creemos que la experiencia vivida en la universidad es el eje de transformación. Y para ello, nosotros como académicos, académicas, docentes universitarios, debemos cuestionar nuestra propia práctica primero, no solo, sino con nuestros estudiantes en formación inicial y profesores en ejercicio también. Si no, queda un espacio vacío. Lo más importante es creer que es posible evaluar de otra manera, enseñar de otra forma en el ámbito universitario. Allí está presente la responsabilidad de todas las universidades, desde México hasta el sur de Chile o incluso hasta Estados Unidos, como ya nos anunciaba Paula antes, y generemos círculos virtuosos. No coloquemos el centro solo en esta ecuación, que a mí en lo personal me da susto, solo de verla. Entonces, hay otros que disfrutan de ello. Entonces, una evaluación dialógica en la universidad, donde la persona, el diálogo, la igualdad en el trato, esta experiencia genere círculos virtuosos que decanten en una evaluación más justa para los futuros docentes, y al mismo tiempo ellos sean capaces de evaluar a sus estudiantes de educación primaria y secundaria de un mejor modo, que no genere este temor, este apretón, este nerviosismo, y contribuyamos a una sociedad con mayor justicia social, que apuntemos al bien común, desde esta nueva cultura en el ámbito universitario, una cultura evaluativa, epistémica y ontológicamente diferente. Y este círculo virtuoso sin duda generará, tenemos fe, que así se pueda construir un sistema educativo mejor. Muchas gracias. Bueno, debo agradecer en especial a la beca doctoral de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile y a las instituciones que nos apoyan a lo largo de Latinoamérica: Universidad Católica del Maule, doctorado en Educación en Consorcio, Centro de Investigación de Estudios Avanzados, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto de Especialidades Pedagógicas de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias. A ti, Jessica, muchísimas gracias. Nos pasamos un poquitito de tiempo. Para evitar eso, nos queda una última ponencia en este primer bloque. Les voy a poner mi manita así un minuto antes para no interrumpirles, ¿no? Y muchas gracias por tu presentación, súper de acuerdo. Y me parece que este tipo de evaluación justamente lo que también evitaría sería este pestimicidio, ¿no? Epistemicidio que comentábamos, ¿no? O sea, cómo justamente reconocer estos otros conocimientos que están presentes y que un tipo de evaluación, ¿no? Hegemónica, ¿no? Que desde el centro, etcétera, justamente lo que lleva es a invisibilizar, ¿no? Desvalorizar estos conocimientos de nuestros y nuestras estudiantes en todos los niveles educativos, ¿no? Muchas gracias, Jessica, y ahora damos la bienvenida a Ana Torres y Sergio Sánchez, no, perdón, Alexandra Arias, y ella viene de Colombia y nos va a platicar sobre la formación docente para la justicia social. Bienvenida, Alexandra, gracias.
pondré un minuto antes de que tengas tiempo, para no interrumpir. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Hola a todas, todos, todes. Bueno, nada, escuchándoles, creo que voy a hacer un poco el papel de aguafiestas, ¿sí? Y ese es desde allí donde voy a empezar. Quisiera compartir rápidamente la presentación. Ok. Creo que no lo va a dejar hacer el sistema, pero bueno, entonces hagámoslo sin presentación, no pasa absolutamente nada. Bueno, básicamente quisiera decirles que me voy a ubicar desde un lugar de enunciación y por eso empiezo a hablar de lo aguafiestas. ¿Por qué lo aguafiestas? Porque voy a hablar desde mi práctica, desde el lugar en el que me ubico, Universidad Pedagógica Nacional, licenciatura en filosofía. Y cuando una se posiciona en una licenciatura en filosofía sin ser filósofa, ¿cierto? Cuando eres una educadora especial, que piensas lo pedagógico, que narras lo pedagógico, que hablas desde pensarte a los otros, los otros, desde la alteridad, la otredad y demás, pues empiezas a vivenciar violencias, ¿sí? Violencias que operan en los cuerpos, en las carnes, en los procesos, en las subjetividades, en las personas que hacen parte de estos grupos y colectivos desde su lugar de estudiantes o de docentes, ¿sí? Y en ese entretejido, entonces me voy a ubicar como en 3 lugares para hablarles. Primero voy a hacerlo desde una profa trans que se llama Lanis Bello, que habla de por qué no hablamos en primera persona y por qué en las investigaciones siempre tenemos que hablar desde fuera y desde esa asepsia también investigativa. Desde Audre Lorde cuando nos dice, bueno, las herramientas del amo nunca van a desmontar la casa del amo, y desde Paulo Freire y Yuderquis Espinosa, Paulo Freire para hablar de la praxis como un territorio de sentido, y de Yuderquis Espinosa cuando nos dice es acudir a la experiencia para interrogarla. En ese sentido empiezo por cuestionarme cuando hablo de la justicia social, y cuando se habla de la justicia social me pregunto ¿cuál justicia social? ¿Sí? ¿Para esa que está afuera o para esa que estamos preparando? Porque siempre que preparamos a los y las estudiantes, pensamos para un proceso y un proyecto afuera, en un tiempo afuera, cuando vayan a ser docentes, cuando sean docentes. Sí, como que en ese tiempo presente se diluye un poco porque estamos pensando en un tiempo futuro. Pero ¿qué es lo que pasa en ese tiempo presente? Que en el tiempo presente nuestros estudiantes están viviendo violencias producto del academicismo, del colonialismo, del ejercicio de saber poder. Entonces, cuando yo empiezo a escribir esta ponencia, estábamos pasando por una situación muy complicada en la universidad porque vivimos situaciones de acoso sexual a las estudiantes, ¿sí? Y lo hace un docente emérito en ética. Y en esa ética, ¿cierto? Racional, de privilegio, del ego, del posicionamiento, y desde esos lugares empezamos entonces a cuestionarnos y a decir, ¿cómo así que estamos hablando de un entorno? Les preparamos para una afuera, les decimos, venga, queremos que se forme para reconocer las violencias allá cuando ustedes sean docentes, tenemos la capacidad de reconocer esas violencias. Colombia es un país muy violento, hemos pasado por un proceso de guerra histórico que está inscrito en nuestros cuerpos, pero pareciera ser que la violencia cuando está al lado de nosotros, en nuestra aula de clase, en nuestra institución, no la reconocemos, la pasamos por alto, porque siempre cuestionamos afuera, ¿sí? El de afuera es mucho más fácil verle, pero el adentro no. Y ese adentro es importante ponerlo en cuestión en este momento, porque de lo contrario no podríamos hacer estas transformaciones y de realmente pensar los currículos, porque ¿qué es lo que obedece allí? Empezamos a trabajar desde cátedras, ¿sí? Desde seminarios, desde talleres, desde encuentros muy pequeñitos, pero no impactan el currículo como tal. Siempre es 1 horita, 2 horitas, o son grupos muy pequeños que estamos movilizando, cuestionando, mordiendo, incomodando a la academia, pero no hacemos parte del currículo. Son ellos, ellas, esos, ¿cierto? Los excluidos, las personas que hacen disidencia, porque todo esto termina siendo muy disidencia. Hay que tener un posicionamiento ético, político, incluso hasta estético para hacer esos movimientos hacia otro lugar para poder empezar a cuestionar la academia. Y por eso hablaba y ponía el lugar de la filosofía. La filosofía habla siempre desde ese lugar, saber filosófico, ¿cierto? Donde incluso se pone por debajo la pedagogía y todo lo demás, porque no son preponderantes, y siempre desde ese lugar aparecen violencias inscritas de una forma muy fuerte, evidenciadas en el clasismo, el sexismo, el racismo, el capacitismo, el binarismo, lo heteronormativo, el patriarcado, lo hegemónico.
Todo esto porque desde allí se inscriben los cánones, las tradiciones, en últimas lo clásico, se bebe del eurocentrismo de Estados Unidos, ¿sí? Pero no estamos en nuestras clases diciendo y reconociendo que las prácticas, que la escuela es violenta. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder allí? Que para que las personas tomen estos movimientos y den otros procesos o hagan un giro decolonial, un giro epistémico, arrancan por ser disidentes, por procesos disidentes, es decir, moverse a otros lugares para poder encontrar allí una razón. Entonces empieza con el ejercicio de coaligarse, con co-construcción, con colabor, pero siempre desde el margen y desde la periferia. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro allí? Que se mueven porque ese lugar es tan rígido, tan doloroso, tan violento, que es imposible establecerlo desde allí. Entonces, ¿qué queda? Empezar a resistir, apañar, irrumpir, incomodar, corporizar, impactar y subvertir, porque siempre terminamos incomodando. Cuando estamos hablando de justicia social, somos incómodas, somos molestas, somos las no queridas, ¿sí? Siempre nos están poniendo en cuestión como, ven, ay, ya empezó otra vez usted, ay, no, pero sí, porque es muy difícil, porque es súper incómodo reconocer que tenemos prácticas violentas y es muy difícil esa autocrítica, ¿sí? Me parece muy curioso cuando yo veo al académico que hace una crítica hacia afuera, se enuncia, aclara, manifiesta y hace todo este ejercicio desde ese ego académico de oficina, pero es aséptico, ¿sí? No se unta, ¿sí? Y es un discurso donde su práctica dista mucho de ese discurso que está haciendo allí. Entonces en filosofía se habla del ser en Heidegger, pero no de los seres humanos que tienen al lado, no de las personas que están allí. Por eso hablaba de que va a ser incómoda y aguafiestas, porque es importante volver a discutir y a tensionar esto para que efectivamente podamos hablar de justicia epistémica, justicia social, justicia curricular y sobre todo esta justicia restaurativa que es tan difícil. ¿Cómo reparamos un tejido que se daña a propósito de unas violencias cuando se vivenció acoso sexual, ¿sí? En unas prácticas y en unas situaciones desbordadísimas, pero la gente en general operó desde el silencio? Pero sí, podemos hacer cuestionamiento de todo lo que hemos vivido afuera, de la guerra, de todo lo que pasa en Colombia, pero no de la práctica violenta que se inscribe en la academia y en estos contextos. Entonces, claro, necesitamos hacer renovaciones curriculares, pero no esos lugares de tensión del saber poder, de cómo se impone un combo sobre el otro, porque eso es lo que pasa históricamente en los procesos clásicos de renovaciones curriculares. ¿Qué combo puede más? ¿Qué equipo puede más? ¿Qué grupo de investigador puede más sobre el otro? Así que sí hay que hacer renovaciones para no trabajar solo desde cátedras, desde espacios de diálogo como estos que son tan necesarios y tan propicios, pero donde somos pocos y pocas haciendo esta discusión, interpelándonos, moviéndonos, porque definitivamente no mueve ese lugar del clásico academicista que está allí y que tiene tanto lugar de saber poder en toma de decisiones, en cambios curriculares y en estrategias. Para finalizar, corriendo porque también estoy midiendo el tiempo, entonces quisiera simplemente apoyarme en algo que dice Carlos Escliar, y él dice, no es reconocer al otro. El otro es anterior a todo reconocimiento. El otro ya es, ya está, ya estuvo antes de mí. Y si así no fuera, si el otro solo existiera porque lo reconozco, sería como una estatua cubierta por una tela negra en una plaza abandonada, esperando a ser descubierta. O como un territorio que creemos inexistente y el que damos un nombre que no es el suyo. No es descubrir al otro. No se juega a las escondidas así nomás. No es nombrar al otro, es ser llamado por él. Y por ahí dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Justamente me encanta, ¿no? Cómo te posicionas en estos feministas aguafiestas, ¿no? Y por supuesto que sí, tenemos que seguir siendo aguafiestas en este mundo, ¿no? Racista, patriarcal, adultocéntrico, etcétera, etcétera. Así es que, claro que sí, ¿no? Porque evidentemente somos los más y las más y les excluidos, ¿no? En este mundo justamente. Así es que sí, bienvenida al aguafiestas. Muchas gracias, Alexandra. Este ya es nuestra última ponencia de esta primera parte, así es que ahora abrimos justamente, y si tiene la oportunidad, entiendo, a mí me pasa mucho que en Chiapas, no de la conexión de internet, pero si podemos abrir nuestras cámaras para mirarnos,
sería genial en este espacio de diálogo. Y pues bueno, creo que todas las ponencias justamente tienen esto en común. Creo que eso siempre nos sirve de reflexión. Creo que lo que nunca buscamos es justamente imponer ni homogeneizar, ¿no? Sino justamente cómo a partir de estas problemáticas comunes que le suceden a los estudiantes latinos en Estados Unidos, ¿no? A nuestros y nuestras estudiantes indígenas en los países latinoamericanos, ¿no? De acuerdo con Alexandra, ¿no? O sea, el otro ya existía antes, ¿no? Y justamente con ellos hay que, o sea, en estos espacios de encuentro más bien, ¿no? De reconocernos todos y todas y todes, ¿no? Entonces, me parece que han sido muy ricas las ponencias justamente en estas experiencias, ¿no? De transformar los procesos evaluativos y que si bien estos procesos evaluativos son centrales, justamente porque hacerlos desde otra enunciación justamente evitaría, ¿no? Estos epistemicidios, ¿no? Y visibilizar todos estos conocimientos que todas y todos tenemos dentro del aula, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental y justamente ir poniendo, ¿no? Estos temas en común para un currículum en común, ¿no? Que evidentemente en esta sociedad tan crítica lo que más surge es pensar cuál es el cometido de la educación, ¿no? En nuestros países. Entonces abro el espacio, tenemos 10 minutos para compartir. Gracias. ¿Quién dice yo? Adelante, María Elena. Muy buenos días aquí en Colombia, muy buenas tardes en España. Bueno, el ejercicio planteado para hoy tiene como un hilo conductor y es el reconocer a esos otros, a esos nadies, como decimos ahora aquí en Colombia, y creo que es un concepto acuñado por la vicepresidenta Francia Márquez, pero que trae a colación un pensamiento, lógicamente, desde esas miradas muy contestatarias, desde Eduardo Galeano, desde Mario Benedetti, desde Orlando Fassborda y otros autores latinoamericanos. Pero el punto está en cómo reconocer a esos otros que no son visibilizados en la evaluación, a esos otros que no son visibilizados en las formas de aprender, a esos otros que no son visibilizados en cuanto se esconden las violencias. Y como decía Alexandra, es mucho más fácil criticar todo lo que pasa afuera, pero cuando se critica la casa o lo que está pasando con uno, entran en unos planos de silencio, se entran en unos planos de que eso no me pasó porque eso fue a fulano. Entonces me parece que hay como ese hilo conductor y es como pensar unas formas más justas de ser, de vivir, de construir ese otro etos, y para eso está el ejercicio de la docencia y el ejercicio de ser maestro, un ser maestro desde esa mirada contestataria y desde esa mirada del reconocimiento de esos los, las, nos, entre todos, ¿cierto? Quería como aportar eso, gracias. Gracias, María Elena. Sí, bienvenida. Gracias y invitados todos mañana a las 9:10 que tengo. Gracias. Ahí nos veremos. ¿Alguien más? Adelante, Alexandra. Sí, de hecho, las ponentes, que bueno, somos por las mujeres, bueno, con sus equipos, si también quieren aprovechar este espacio, ¿no? Para puntualizar, porque sí, 10 minutos es muy poco tiempo. Adelante, Alexandra. Bueno, entonces en eso de lo disidente, ¿cómo se hace, no? Porque la pregunta es, bueno, ¿cómo le apostamos a esa formación? Yo diría, hay varias formas que he encontrado, no solo en las prácticas que yo desarrollo, sino en esas prácticas de mis compañeras, sobre todo mujeres, que eso también es absolutamente interesante de analizar, ¿no? Entonces, las prácticas que yo veo allí, observo allí, es ese desde el juntarse, desde hablar de la fragilidad, desde la vulnerabilidad, de hablar desde el cuerpo, de esos otros cuerpos, esas otras constituciones, de esas otras cogniciones, desde esas otras epistemologías, siempre desde una perspectiva horizontal, ¿cierto? Que me permita ese cambio de rol, de diálogo. No siempre soy la profe que alecciona, que da, no, es cómo escucho estos otros saberes, experiencias, vivencias. ¿Cómo no le doy la voz? Porque no es dar la voz, es escuchar la voz, que es diferente, ¿sí? Porque dar la voz sigue siendo muy
saber poder, yo te doy la voz. No, es darle la voz a las personas que están allí y es escucharlas. Entonces, veo que hacen muchos ejercicios corpográficos, hablar desde el cuerpo, desde los dolores, desde las violencias, desde las situaciones, además porque en la universidad que yo trabajo es una universidad en contexto altamente vulnerable. Mis estudiantes, los les vienen desde geografías, territorios de todo el país, y cuando uno empieza a ver que no es tan distinta esa vivencia, entre otros, incluyendo a nosotras profesoras, que también vivimos esas situaciones, entonces nos hacemos más cercanos y entonces hacemos un diálogo entre otros. Y por ahí lo dejaría para que Ivette pueda conversar. Sí, gracias, Alexandra. Ya Ivette alzó su manita. Adelante, Ivette. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días por allá. Yo escuchando esta conversación, a mí me hacía un poco de ruido porque, bueno, yo también he trabajado con población vulnerable y creo que no sé si podemos hablar o enfocarnos también en esos límites que debemos tener como docentes, como facilitadores o esas capacidades, porque cuando ponemos el cuerpo y cuando ponemos, como decimos, una herramienta de ternura radical para abordar las dolencias colectivas, me parece que también trastocamos límites psicoemocionales que después no sé muy bien, o al menos en mi caso, siempre es bastante difícil manejar en un grupo. Lo digo porque, por ejemplo, trabajando con adolescencias vulnerables, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos o de violencia sexual, es importante, si bien una sanación colectiva, pero como docente tampoco tienes las herramientas psicoemocionales, psicológicas para, por ejemplo, abordar una crisis, ¿no? Y son cosas que afectan no solamente a la persona que atraviesa la crisis, sino también la dinámica de grupo, ¿no? Y la dinámica que también se da en ese proceso de sanación. Eso por un lado. Y por otro lado, también hablar de esas limitantes o recursos que podemos tener como docentes, como facilitadores, cuando también trabajamos con temas de salud mental, ¿no? Y entonces tenemos, bueno, yo por ejemplo me he topado también con grupos de adolescencias que, pues sí, enfrentan disidencias mentales, emocionales, y entonces de repente tenemos, me he encontrado trabajando con adolescencias que tienen TDAH, etcétera, ¿no? Y bueno, eso, y mi pregunta va, bueno, enfrentando todos estos recursos nosotros como docentes, ¿cómo podemos entonces manejar sin que eso también signifique una sobrecarga, ¿no? O sea, porque luego también poner el cuerpo como docentes es, no, me tengo que capacitar y entonces voy a 1000 cursos y entonces ya no tengo una vida y entonces, no sé si me explico, ¿no? Y entonces también nosotros nos ponemos en esta sobrecarga emocional. No sé, sé que no vamos a tener soluciones aquí, pero son reflexiones que me hacen pensar también en esas limitantes y que también nosotros como cuerpo, o sea, que estamos ahí facilitando, también luego nos llevamos todo eso y no sé hasta dónde tenemos los recursos para manejarlo, ¿no? O sea, no sé, reflexiones que se me vienen, pero eso, muchas gracias por la ponencia. Si quieren, alguien, alguna de ustedes, compartir experiencias hacia la pregunta de Ivette. Entonces, habría más participaciones y a lo mejor entre todas y todos podemos aportar un poco en esta inquietud de Ivette, que sí, de verdad también es importante señalarlo, ¿no? Katia, ¿Sí? por acá. Estaba pensando adelante. en la pregunta de Ivette en base a la experiencia, y vemos que en las innovaciones curriculares de los planes de pedagogía se atiende más a otros saberes, como decía Alexandra, saberes para afuera, digamos, para atender la matemática, el lenguaje o las distintas áreas consideradas más importantes. Y siento que hemos descuidado a la persona,
a la persona con su sentir, en dar herramientas para los casos en que, o sea, independiente que trabajemos en lugares en contextos muy vulnerables o no, siempre en nuestro rol docente está ese apoyo, esa contención emocional hacia un otro. Primero como personas y segundo como docentes. Y a la vez me debo cuidar a mí misma de todo aquello que me pueda afectar de una u otra forma. Y a veces las herramientas son por experiencias de vida, porque tomé algún curso, pero no está, al menos en lo que yo he visto, yo creo que ese es un desafío de la formación inicial docente, el cuidado, el autocuidado, herramientas para la persona, para acoger a otro, pero también cuidando nuestro sentir, nuestro ser en su totalidad. Entonces yo lo apuntaría como un desafío para que la formación inicial docente no solo responda a estándares preestablecidos, sino que acoja inquietudes como las de Ivette, que no son puntuales ni un caso aislado. O sea, yo creo que todos quienes hemos trabajado en la escuela nos hemos visto en la necesidad de apoyo para mí y también y cómo apoyar al otro. Allí es muy relevante la temática. Eso. Así es, gracias, por Jessica. colocarlo sobre la mesa. Así es, y sobre todo creo que me parece que esta parte de nadie salva a nadie, todos nos salvamos juntos y saber que tampoco estamos solas, ¿no? Creo que siempre es importante, creo que estos círculos son muy potentes de los que hablaba, bueno, de estas pláticas, ¿no? Que en realidad me parece, Paula, que se han constituido en círculos, ¿no? Círculos en donde nos escuchamos, ¿no? En donde escuchamos justamente en donde antes nadie nos veía. Entonces, y detectar estas partes y saber que en verdad no estamos solas, ¿no? Y que inclusive más que cursos es cómo conectarnos entre todos y todas, que si bien no somos, obviamente hay situaciones muy críticas en donde no tenemos las habilidades, los conocimientos para manejarlas, sí podemos encontrar, ¿no? Estos apoyos, colaboraciones con otras y otros que también pueden brindar esta atención específica a nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Y solamente es decir, no estamos solas, o sea, somos muy pocas, muy pocos, muy poques, ¿no? Tampoco es que esto estamos justamente rompiendo, pero justamente me parece que estos espacios nos ayudan a encontrarnos y decir, y que justo, Ivette, nunca te sientas como que estás sola y tienes estas herramientas del autocuidado, ¿no? Evidentemente, y que nadie salva a nadie, sino que todos y todas y todes nos salvamos entre todas, todos y todes, ¿no? Eso también es bien importante y eso quita muchas cargas. Y evidentemente, además, rompe estas otras relaciones de opresión, ¿no? Entonces, en donde tenemos que liberarnos y liberarnos todes y todas, ¿no? Pero sí, evidentemente, tu inquietud pues nos ha pegado a todos y a todas y a todos de alguna manera. Pero están aquí, adelante Paula, ¿sí? Quería agregar algo que estaba pensando cuando Ivette estaba preguntando y ahora con tu respuesta también. Con nosotros en nuestro contexto es un poco lo que pasa en nuestras clases comparado con lo que pasa en nuestras pláticas. Entonces, en nuestras pláticas nosotros nos mostramos muy vulnerables también y hablamos de cómo sentimos, cómo experimentamos cosas muy similares a las que experimentan ellos y cómo nos sentimos y cómo respondemos. Y entonces, cuando se llega el momento de dar la clase y encontrar a estos alumnos que también están en nuestras pláticas, pero que también están los otros, que por lo general tienen mucho más privilegios y que todavía ni siquiera están acostumbrados a chequear su propio privilegio. Entonces, como nosotros también tenemos que poner el cuerpo un poco entre medio de estos dos grupos para poder aplacar a unos, para que los otros puedan encontrar su lugar. Siempre tenemos mucho cuidado de no decir que estamos dando voz o que estamos dando espacio, sino que los estamos ayudando a que lo encuentren, que encuentren su voz y que no que encuentren su voz, pero que la puedan proyectar como ellos saben que pueden y quieren hacer. Pero a veces no pueden porque justamente se encuentran con un número mayor de estudiantes privilegiados que ni siquiera se dan cuenta que ellos también existen. Entonces eso de ponernos entre medio nos quita, o por lo menos personalmente, Juan ahora está también en la reunión, no puede decir si es igual para ella, pero nos quita un poco de energía, nos lleva mucha energía y mucho trabajo,
Pero entonces cuando vamos a las pláticas, nosotros también tenemos ese espacio para sanar. Era lo que quería agregar. Gracias, Paula. Tenemos ya muy poquito tiempo, pero San Juana, si tú quieres agregar, claro, está abierto, y si no, vamos a tener también otro espacio. Tú nos dices, San Juana. No, solo gracias por dejarnos compartir este trabajo. A veces Paula y yo nos sentimos aisladas un poco en nuestra universidad, siendo las únicas latinas, yo mexicana, ella de Uruguay, y somos las únicas y tenemos muchos estudiantes latinos en nuestra universidad. 10% de nuestros estudiantes son latinos. Entonces es algo que estamos, un trabajo que estamos haciendo por 3 años, y muchas gracias por dejarnos presentar esto hoy. A ustedes por compartir este trabajo. Muchas gracias. Entonces, continuamos con la... A ver, Jessica. Muy cortito para Felipe Zamorano, que había registrado una pregunta en el chat. Perfecto, gracias. Sobre si observo algún cambio en Chile en relación a la evaluación, porque la política imperante es la rendición de cuentas. Entonces está la presión por los estándares, la evaluación, los resultados, la medición constante. Entonces ese sí es un factor de presión para seguir una línea. Ahora, a nivel escolar, ha habido un avance. Está la política para el fortalecimiento de la evaluación en el aula, que tiene su eje en la evaluación formativa a nivel escolar. Allí hay un avance, pero no podríamos hablar de un cambio paradigmático todavía, sino es más bien esta lógica de acompañar al estudiante en su proceso para finalmente cumplir con determinadas metas. Entonces todavía no se releva a la persona que aprende. No podríamos, es una evaluación más justa, sí, pero falta. Y en el ámbito universitario, yo diría que se ha transitado a mejores instrumentos, diversificación de las prácticas, pero tampoco hay un cambio de paradigma. Entonces, allí hace falta la reflexión colectiva, la reflexión y la acción, sobre todo en el ámbito universitario, que es donde las estructuras son más rígidas, por la presión de los estándares, la acreditación, pero también por la cultura imperante, porque una evaluación más justa no necesariamente va en contra de los estándares. O sea, pueden incluso tener cierta sintonía. Lo que pasa es que se mantiene la tradición. Eso, lo más cortito que... Disculpa, Felipe, por lo breve. Sí, no, muchas gracias, Jessica. No, y gracias, Jessica, por ver la pregunta. Me distraje un poquito, no veía el chat, pero creo que ahí también se está generando una discusión rica, ¿no? Y muchos comentarios que van en el sentido de contestarnos, ¿no? Entonces, solo quería checar de Alexandra, ¿no? Ponerlo ahí en el Pacífico las mujeres le llaman el comadreo, ¿no? Exacto. Y justo creo que yo tenía este comentario en el tintero, ¿no? De cómo las propias prácticas, ¿no? De liberación que han tenido los pueblos originarios, los movimientos sociales en general, para nosotros, nosotras, han sido también una herramienta útil para crear o replantearnos nuevas metodologías, tanto en nuestra docencia como en la investigación, ¿no? Que creo eso, y esto del comadreo además es maravilloso ponerlo dentro del aula, al interior, cuando uno ve ahí hay algo, pues entonces darle chance y visibilizar ese comadreo, ¿no? Gracias, Alexandra. Entonces continuamos, ya está Ana muy pendiente, la que inicia esta nueva, esta otra, la continuación de la mesa. Ana nos va a presentar su ponencia Aprendizajes de la Educación en Pandemia para las Prácticas de Formación Docente, desafíos para garantizar el derecho a la educación de todas, todos y durante periodos largos de cierre en escuelas, ¿no? De la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida, Ana, gracias. Hola, voy a intentar compartir, permitir ver la pantalla. Me avisa, por favor, si escucha bien y si pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, pero no le has dado clic a la presentación. Tienes la de la pantalla general.
Estamos viendo, ya la cambiaste. No, estamos viendo tu pantalla, pero tú tienes en la pantalla central el cuadro del Zoom. Ya, pero entonces creo que hice algo mal, un segundito. Sí. Voy a volver a compartir y voy a compartir. Y cuando dices compartir, elige tu presentación, tu pantalla. Ok. ¿Ahora sí? Ya. ¿Sí? Sí. Y si le das en la aplicación de presentación, la veríamos mejor. Ok, bien. Empecemos entonces. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de participar en este primer seminario de la Red Internacional de Investigación sobre Educación para la Justicia Social. Lo que voy a presentar aquí es parte de los resultados de una investigación realizada con el profesor Sergio Sánchez. El título de la presentación es lo que ya mencionaba, el aprendizaje de la educación en pandemia para las prácticas y la formación docente, desafíos para garantizar el derecho a la educación de todas y todas durante periodos largos de cierre de escuelas. El objetivo principal de este estudio fue analizar los principales incididos en los resultados de la educación en distancia de emergencia durante la COVID-19 y desafíos que iniciaron para la profesión docente. La metodología utilizada fue de resultados iniciales, se realizó en publicaciones entre enero del 20 y marzo del 22, se seleccionaron 120 artículos y se analizaron a través de análisis de contenido cualitativo. Antes de presentar los resultados y un poco para hacer línea del tiempo, quisiera destacar un elemento importante de la educación en tiempos de pandemia, especialmente la educación a distancia con utilización de Internet, que fue la utilización de las TIC, ¿no? En mantener la educación donde existieran dichos recursos, que sabemos que no existieron en todos lados y todavía aún, ¿no es cierto?, hay déficit de ello. Y rescatar algunas orientaciones de organismos internacionales y de experiencias previas a la pandemia, de manera de dar una continuidad a lo que es la presentación de los resultados en periodo de pandemia y lo que pudiéramos visualizar, analizar hacia el futuro en relación a la educación para la justicia social post-pandemia. Dentro de estos antecedentes preliminares, quisiera destacar la declaración de Qingdao, que está inspirada en una concepción humanista de la educación y que señaló, ¿no es cierto?, que era importante que los Estados partes garantizaran en un periodo en que posibilita el funcionamiento normal de las escuelas, se siga aplicando el derecho a la educación a partir de soluciones basadas en las TIC para todos y todas, ¿ya? Garantizar el acceso a dispositivos digitales conectados y entornos de aprendizaje adaptados del 2030, que es un proceso al que ya van quedando 7 años y algo, proporcionar a docentes respaldo para la utilización de las TIC en la enseñanza y replantear el rol docente para integrar con éxito las TIC en la enseñanza. Otros antecedentes que teníamos respecto al uso de tecnologías tienen que ver con el marco de competencias docentes en materia de TIC de la UNESCO, que fue elaborado el año 2008 y replanteado en 2019. La declaración, el Foro Mundial de Educación de Incheon en 2015, donde entre varias otras citas relacionadas a las TIC, señala que es preciso aprovechar las TIC para reforzar los sistemas educativos, y la guía sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad en aprendizaje abierto y a distancia de la UNESCO. También teníamos previo a la pandemia algunas experiencias de aprendizaje con utilización de Internet sin contexto de emergencia y con una variada documentación de investigaciones relacionadas a aquellos factores que incidían favorablemente en logros de aprendizaje y aquellos que no. También teníamos experiencias de aprendizaje por cierres de escuelas, por otras emergencias sanitarias y desastres naturales. En ese contexto llega la pandemia del COVID-19 y ¿qué es lo que se centra en los resultados de esta investigación? Primero que nada, de manera general, como ha sido obvio, ¿no es cierto?, es que la experiencia de aprendizaje a distancia en contexto de emergencia del COVID-19 han señalado las importantes brechas entre países, la ampliación de las desigualdades educativas existentes previamente y también la ampliación de estas desigualdades educativas al interior de cada país entre las clases sociales y económicas más altas y las más bajas. Ana, nosotros no estamos corriendo ver tu presentación, ¿eh? Te quedó solo
¿Me ves ahí ahora? Disculpa, ¿me ves ahí? ¿Me ves? Voy a empezar donde estoy, ¿ya? ¿Me ves ahí? Sí. No sé si me escuchan ahora. Sí, te escuchamos, nada más que no corría tu presentación. Ya no ¿En me estoy... modo de exposición? ¿Nos escuchas? Sí, está en modo de exposición. Ah, ok. Porque nosotros estamos viendo como tu pantalla de exposición y no la pantalla completa. Pero, o sea, sí la vemos, nada más que no estaba pasando, para que tengas, te lo quería comentar nada más. Y ahora pues, sí, ok, a lo mejor hay un desfase a partir de la red de internet, ¿no? Puede ser. Quizás está un poco más lenta en este momento y no está tomando bien. Me avisa, por favor, si queda pegado de nuevo. Gracias. Dentro de los factores estudiados que incidieron en los resultados de la educación a distancia de emergencia durante la COVID-19 están los factores socioeconómicos. Dentro de los estudiados aparecen hogares demasiado llenos de personas, escasos o deficitarios materiales tecnológicos, compartir dispositivos digitales con otros, y también que el estatus socioeconómico incidió o es un elemento que aparece bastante repetidamente en que se asoció a mayor nivel de estrés en la familia, y este nivel de estrés se asoció a bajas habilidades para apoyar a la enseñanza en línea y menores actividades de lectura, recreativas y deporte con los hijos y hijas. Favorecedores de tener una casa con varias piezas, acceso a jardines, ¿no es cierto?, los medios digitales desde un inicio de la pandemia. Resultados en relación a la organización de la respuesta educativa que muestra la literatura en este periodo favorecieron aprendizaje bien estructurado por parte de ministros y ministras, intercambio de clases digitales, apoyo del liderazgo escolar, ¿no es cierto?, y también de la familia, docentes comprometidos en su rol previo a la pandemia y con habilidades tecnológicas, identidad profesional docente asociada al trabajo colectivo, relaciones positivas y sentido de pertenencia, altas expectativas académicas de los y las estudiantes, experiencias de alegría escolar previa, y obstaculizaron las bajas expectativas de docentes en los aprendizajes de sus estudiantes. Y favorecieron respecto a otro momento como las habilidades tecnológicas, que estas existieran tanto en estudiantes, docentes y familias, favorecieron los resultados académicos de los estudiantes, y respecto a los recursos digitales e internet, el tener equipos digitales adecuados y conexiones a internet adecuadas también facilitaron el logro de aprendizaje, y lo obstaculizaron en no tenerlo o tenerlo que compartirlo entre los miembros de la familia. Respecto al apoyo familiar, favoreció el logro de aprendizaje, vivir en un lugar tranquilo, equipos tecnológicos y apropiados, un clima familiar positivo, mejor organización de la familia respecto al trabajo asalariado y el apoyo al aprendizaje remoto de sus hijos, que no se cargara solo uno, que se viera más estresado, sino que hubiera una articulación, una organización al respecto. Menor estrés de madres y padres, y obstaculizaron mayor estrés de madres y padres y la cultura del individualismo y alto énfasis en la automejora respecto de los adultos de la familia. Otro elemento estudiado fue el desarrollo de las funciones ejecutivas por parte del estudiantado, y ahí en la literatura describen, ¿no es cierto?, como favorecedores del logro de aprendizaje en este periodo de pandemia, la capacidad de autoorganización, de autorregulación, de aprender de forma autónoma, mejores competencias lectoras, capacidad de mantener el esfuerzo en el desarrollo del aprendizaje y la capacidad de adaptabilidad. Aquellos estudiantes que prefirieron el aprendizaje a distancia al aprendizaje presencial fueron aquellos que fueron capaces de aprender de manera más autónoma. Obstaculizaron este nivel el hogares ruidosos que afectaron el desempeño de las tareas, que a las tareas involucraban funciones ejecutivas. Los horarios de estudio, también la cantidad de horas fue un elemento importante. Mayor cantidad de horas favoreció el mejor logro de aprendizaje, y que obstaculizó esto debe los apoyos externos, sobre todo estudiantes de menor edad que requerían, ¿no es cierto?, en su desarrollo de la autonomía inferior, más apoyos externos, o aquellos estudiantes con barreras a los aprendizajes, o estudiantes con dificultades de autorregulación que gozaron finalmente menos horas de estudios. Recursos socioemocionales favorecieron logros de aprendizaje, estar motivado, capacidad de aprender, y junto a la capacidad de aprender de forma autónoma, sentirse competente, mayor motivación intrínseca, y dificultaron bajos niveles de motivación que se asociaron a menor tiempo dedicado a estudiar, y también elementos asociados a la convivencia escolar en línea, que aquellos grupos de compañeros que tuvieron que hacer trabajos grupales en grupos más pequeños con estudiantes que no se llevaban bien, sintieron
requieren menor motivación por el trabajo escolar y efectos negativos en sus resultados. Respecto específicamente a grupos de estudiantes de trastornos de desarrollo y discapacidad en escuelas inclusivas durante la educación a distancia de la COVID-19, en general los factores descritos inicialmente se dieron de similar manera en este grupo. Hay algunos puntos a destacar que pudieran ser, por ejemplo, que los grupos más afectados fueron aquellos con más complejas necesidades físicas, con dependencia de equipos adaptados y apoyos profesionales específicos. Respecto a la familia, que a las madres y padres que sintieron y evaluaron que ellos apoyaron más del doble de horas en su trabajo escolar que estudiantes sin trastornos del neurodesarrollo o discapacidad. Y respecto a la salud mental, se describen efectos negativos en patrones de sueño, calidad de vida, niveles de depresión y un uso más frecuente de pantallas electrónicas que previo a la pandemia. Específicamente respecto al autismo, la evaluación de la familia y de los estudiantes fue diversa, ¿no es cierto? En algunos casos fue evaluado en un porcentaje bastante alto, de manera positiva, fundamentalmente en que afectó de manera negativa en aquellos estudiantes que presentaron mayores conductas de regulación emocional y conductual asociadas a la disrupción de rutinas. Sin embargo, también estos estudiantes, por otro lado, de manera positiva, fueron mucho menos afectados por la soledad respecto a las amistades con sus padres que los neurotípicos. Como conclusión, podemos señalar que hubieron diversas condiciones que afectaron la adecuada utilización de las tecnologías en el desarrollo de aprendizaje a distancia, que proviene tanto de la escuela, de las condiciones familiares, de acceso a medios de herramientas tecnológicas, habilidades tecnológicas, motivacionales, funciones ejecutivas y habilidades socioemocionales del estudiantado y la familia. Algunas conclusiones, aquí se corrió esto un poquito, no sé qué pasó, algo pasó entre medio. Respecto a los desafíos para la práctica, la formación docente y garantizar el derecho a la educación de todos y todas durante periodos de cierre de escuelas. Importante considerar, aquí voy a correr un momentito, por favor. Ahí sí. No sé, algo pasa. Lo voy a decir, ¿ya? Importante mantener el cumplimiento de compromisos internacionales respecto a la utilización de las TIC basadas en los derechos humanos y la justicia social. Importante reforzar el tema de la formación docente en TIC en conjunto con la formación pedagógica y disciplinar, o sea, como estas tres áreas entrelazadas. La importancia del trabajo colaborativo, de la valoración del trabajo colaborativo, el desarrollo de habilidades en trabajo colaborativo por parte de docentes y otros equipos interdisciplinarios de la escuela, y la planificación de los procesos de reapertura centrados en el reconocimiento de la diversidad, la participación de la comunidad educativa y el bienestar biopsicosocial, foco en estudiantes de mayor riesgo de ser más vulnerados su derecho a la educación y otros derechos a partir, ¿no es cierto?, de estar alejados físicamente de los centros educativos también, y que haya menos presencia para respaldar o visualizar algunas situaciones u otras situaciones de vulneración de derechos y de presentar brechas y desigualdades. Importante, se vio importante antes y durante la pandemia el que los docentes puedan desarrollar las habilidades de aprender a aprender en el estudiantado, y también que la educación no lo hace todo y que es importante que las políticas educativas se enlacen con otras políticas, ¿no es cierto?, y otros ministerios para equiparar condiciones como accesibilidad, conexiones de internet, equipos, condiciones de vivienda, de empleo, ¿cierto?, situaciones específicas de familias con personas, con estudiantes en situación de discapacidad. Gracias. Y disculpen el tema tecnológico, no sé a qué se debió. Sí, aquí tuvimos, pero te escuchamos muy bien. La escucha estuvo muy buena, entonces muchas gracias, Ana Torres. Bueno, disculpe. Sí, no, muchas gracias, pero sí se escuchó muy bien. Tuvimos ahí algunos problemitas con la presentación que no corría a tiempo, pero te escuchamos bastante bien. Muchas gracias, Ana. ¿Está con nosotros Douglas? Porque no lo veo entre nuestros en la pantalla. Me parece que no está, entonces. Él venía de Brasil, nos iba a presentar el tema de prácticas comunicativas, pero si no está, entonces le daríamos la palabra a José Miguel Olave. ¿Está por acá? José. Creo que tampoco está. Así es, ¿verdad, Chantal? No están los dos colegas, compañeros.
No está, Perfecto. y tampoco Bueno, están en sala de espera. tampoco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues bueno, ya se abrió más tiempo para el diálogo, así es que ellos dos eran los últimos ponentes de esta mesa, así es que pues dejo abierto el espacio para seguir charlando entre nosotras, nosotros y nosotras. Ana, no sé si tú quisieras agregar algo más de la ponencia, que al final tenemos más tiempo. Tampoco veo aquí manitas pero justo yo pensaba un poco, bueno, creo que esta parte de la pandemia nos tocó a todos y también, como que puso muchos puntitos ahí, ¿no? Muchas incertidumbres sobre todo, ¿no? ¿Qué tanta potencia tiene las TICs, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con ese mundo virtual ahora que ya estamos regresando a clases? Me parecía que todo el mundo decíamos, hay que tomar una pausa, ¿no? Para ver qué nos pasó. Y creo que no hemos tomado esa pausa y el mundo otra vez revolucionó y está todo, de verdad que yo estoy así en una angustia de decir, pero ni siquiera sabemos qué nos pasó, no nos pasó, y otra vez estamos regresando, ¿no? A lo presencial, entonces creo que también eso da un nuevo replanteo, ¿no? A este uso de las TICs, de nuevo en la educación, ya no en pandemia, sino qué tanto quedó. No sé cuál ha sido, creo que esta parte no la he visto tanto, así es que, por ejemplo, a mí me dejó pensando esta cuestión, ¿no? De tu ponencia. Sí, yo creo que fue un poco traumático el comienzo de la utilización de las TIC porque no estábamos bien preparados. Entonces, cuando volvimos, empezamos a volver a lo presencial y como que nos relajamos y quisimos dejarla un poco de lado, porque tuvimos que aprender mucho a presión y quizás sin capacitación previa. Entonces, sí, yo comparto que fue así, pero sin embargo, creo que es importante replantear el tema en la medida que estamos en un mundo en que no podemos predecir exactamente cuándo puede haber otra pandemia, cuándo puede haber un desastre natural y que efectivamente aquellos estudiantes que se ven más desfavorecidos son aquellos que no tienen acceso a equipos y la internet. ¿Ya? Y que además los docentes no tienen acceso a docentes y que estén preparados para abordar esas temáticas desde el punto de vista de la tecnología. Y que son desafíos que además los organismos internacionales ya nos venían planteando, sobre todo para estudiantes en situación de discapacidad que requieren de tecnologías adaptadas. ¿Ya? Entonces venimos asumiendo de cómo esta tecnología, además en un contexto que es vertiginoso respecto a la tecnología, a la introducción de la inteligencia artificial en la tecnología, respecto de cómo la inteligencia artificial está abordando temas de educación, de evaluación dentro de la educación, etcétera, y que es vertiginoso de lo rápido que avanza. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que no es un tema que deberíamos dejar entre paréntesis porque se supone que va a seguir avanzando muy rápidamente, ya mucho más de lo que nosotros quisiéramos, porque mucho que nos costó entrar en todo esto en pandemia. Entonces, la verdad es que ya sabemos que no podemos parar. ¿Por qué? Porque generaría iniquidades. O sea, definitivamente quienes tienen más recursos partieron desde el inicio con el internet, partieron con buenos equipos y algunos nunca lograron tenerlo en algunos países, ¿no es cierto? Entonces, sin lugar a duda, es un tema el cual no deberían de nuevo, sabiendo, yo además presenté que ya además habían experiencias sobre internet antes de la pandemia, pero ahora que nos tocó el shock hacia todo de la pandemia, no es algo en lo que podemos pensar que podemos colocar en nuestra ojera y que si nos vuelve a tocar otra pandemia, un desastre natural, vamos a decir, no estábamos preparados. Yo creo que sí, ese es un desafío para mirar la justicia social desde este otro elemento, ¿no es cierto?, que no tenemos contemplado, vemos cómo nos afecta nuestra identidad como cultura educativa, con nuestra cultura e identidad profesional. También, ¿no es cierto?, cómo nos repensamos lo que ayer nos decía el orador principal, ¿no es cierto?, respecto a las biografías de nosotros que estamos en educación, cómo eso nos afecta, nos moviliza o nos genera alguna barrera o dificultades. Quizá eso. Sí, de acuerdo contigo, Ana. ¿Alguien más quisiera participar? Hola, sí. Justo me parece que este tema es aquí como muy, muy pertinente, Ana. O sea, creo que
hay una cosa de la que poco se habla y es del cansancio digital que generó. Y creo que este cansancio digital lo vivimos como facilitadores, como docentes, pero también se vive mucho en los estudiantes. Y creo que vivimos en un área digital donde estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Pero las metodologías que se tenían previo, por ejemplo, a la pandemia, y hablo, no sé, de posgrados, de formación, ¿no? Que eran en línea, funcionaban porque, digamos, la gente trabajaba, tenía una vida afuera y una hora conectada no te volvías, o sea, no había un cansancio, no imponía un cansancio sobre el cuerpo, pero ahora a nivel básico educativo se enfrentan retos muy grandes, sobre todo en la dinámica grupal, ¿no? O sea, y lo pongo sobre la mesa porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de salud sexual y reproductiva y en específico tocamos temas como educación sexual o educación menstrual, algo que siempre sucede y es un reto importante de hablar en términos de formación en línea, es que las adolescentes o las personas de educación básica en general, las adolescencias, juventudes, no cuentan con espacios privados. Entonces tú tienes tu computadora y podrás tener internet, pero sigue habiendo un sistema adultocéntrico que limita a las juventudes de tener un espacio en casa de, bueno, voy a encender mi computadora, voy a tener un tiempo para hablar y entonces aquí voy a hablar de mi cuerpo o voy a exponer mis dudas. Y digo, esto es en un caso específico cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, pero lo pienso cuando estás tomando una clase de matemáticas frente a tu mamá y quieres preguntar algo, si ya de por sí es súper complejo romper esa idea de no saber algo, de preguntar en grupo para una persona adolescente en un sistema normal, en línea se vuelve todavía más complicado. Y entonces ahí también me lleva a otra pregunta sobre también pensar cuál es el papel del docente en la producción, revisión y manejo de contenidos educativos en el espacio digital, ¿no? Porque entonces de repente tenemos Wikipedia resolviendo todas las tareas o tenemos TikTok, ¿no? Diciendo y dándote la información. Y entonces tenemos grandes problemas de fake news, de desinformación. Y estamos viendo toda una generación crecer a partir de esos conocimientos. Entonces, nada, o sea, como yo sé, estos son desafíos y lecciones que nos deja COVID-19 y que también nos deja hacia cuerpo docente, ¿no? O sea, hasta donde también estamos preparados para migrar a la tecnología, ¿no? Y que eso también, no sé, a mí me pasa como esta brecha digital que luego, no sé, ay, perdón, no tenía abierto mi micrófono, ay, perdón, no sé, y entonces tienes a los adolescentes ahí como, o a la clase como esperando media hora porque, sí, ¿sabes? Y no es algo, y que es algo que también afecta, creo, y que no está pensado en los nuevos planes de formación docente, ¿no? O sea, no hay como una clase, no sé, pensaba porque, sí, como que son retos que también me he enfrentado. Y nada, y gracias Ana también por la presentación. Gracias, Ivette. ¿Alguien? Ana, adelante. Sí, yo creo que ella colocó un punto bien importante respecto de la profesión docente y los desafíos de introducirse en esto. Primero hay aspectos éticos relevantes. Hoy en día sabemos que tenemos en los países una alta cantidad de estudiantes que hacen un uso extremo de Internet. O sea, se supone que el Internet y los dispositivos no deberían estar diseñados, por eso es importante el rol docente también aquí, para quitar una vía al deporte, al ocio, a las amistades, etcétera. O sea, es que nos ayuden, es lo que nos pueden ayudar, pero no significa que cambiemos nuestra vida, las cosas que nos gusta hacer en otros ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, eso está pasando antes de la pandemia.
y es grave lo que está pasando. O sea, yo sacaba aquí también hace poco, antes como estaba viendo la presentación de otros datos, tengo que en países gordos, los más jóvenes, mayores de 15 años, tienen unos extremos de internet de más de 6 horas diarias los fines de semana, en un 24%, y encima se llega al 43%. Y entonces, la verdad es que también en la educación tenemos que decir cómo poner límites en ese aspecto, nosotros cómo usarlo adecuadamente, también qué recursos educativos utilizar, porque muchas veces decimos, bajemos este que es gratis, pero lo gratis está significando un aspecto ético de atrás, ¿no es cierto?, que todos sabemos qué están pasando. Entonces, ¿cómo hacemos uso de las recomendaciones que el UNESCO también ha hecho respecto a este tema de los recursos educativos abiertos? Hay varias recomendaciones que tienen que ver con aspectos éticos de la utilización de las tecnologías, ¿ya? Y de las cuales deberíamos hacernos cargo de base, porque eso uno lo escucha bastante seguido, ¿no? Bajemos esto que es gratis, bajemos esto otro que es gratis, es libre, gratis, pero no es así, tiene un costo. Ahora la empresa que está detrás le vale mucho eso, entonces, y estamos llegando muy chicos a ese sistema. Y ahí es de lo que se puede hacer con esa información, lo que las otras partes pueden llegar a hacer en los cerebros, en la mente de esos niños con esa información. Entonces tenemos un rol esencial en la educación respecto de las TIC. Entonces lo que decía la colega recién es, desde todo punto de vista, es muy, muy importante. Es muy importante. Alexandra, ay, perdón, justo, no, según yo había apretado el micrófono y no lo apreté. Muchas gracias, Ana, sí, de acuerdo contigo. Alexandra. Para continuar en la conversa que nos ofrece Ana, pero también Ivette, yo plantearía 2 elementos también allí. Cómo esto fragmentó el tema de la intimidad, ¿sí? Porque miren, estamos en el espacio de mi casa conversando, ¿cierto? Y eso fue lo que sucedió en pandemia, ¿no? Nosotros los profesores teníamos unos lugares de intimidad, nuestros estudiantes también, ¿cierto? Y la intimidad se irrumpió de una forma impresionante en lo cotidiano de nuestras clases, ¿no? Y cómo esto también desbordó y cómo me muevo allí, qué hago allí, ¿no? Y cómo interpelo cuando también empiezo a ver esas realidades de mis estudiantes en esas intimidades. Y de lo decía muy bien, y es esa dificultad de no tener un espacio propio, pero es que cuando estamos hablando de desigualdades, de marginalidades, de violencias, pues es que es imposible porque estamos en contextos altamente empobrecidos. Y en esos contextos altamente empobrecidos, esa intimidad terminó irrumpiendo, violentando y trayendo a colación todas las situaciones que tal vez habíamos escondido o que en la escuela queríamos dejar afuera, ¿cierto? Como eso no es conmigo, esas situaciones yo no tengo que atenderlas, no debo atenderlas. Y lo que pasó en esta pandemia es que estaba allí, en medio de mi clase, la pelea de la pareja, la mamá gritando a sus estudiantes, la pelea entre personas o el estudiante que en medio del desborde por el miedo al contagio, a la enfermedad, a morirse, qué sé yo, ¿cierto? Estaba allí en unas condiciones de depresión, de ideación suicida, de pánico, de situaciones muy fuertes, y tú lo decías muy bien, Katia, y no tuvimos tiempo de hablar de eso. Decíamos, no, tenemos que volver a la normalidad, porque es lo que teníamos, lo que sabíamos, lo que queríamos, pero realmente esa normalidad nunca existió, y ahora que estamos en la normalidad estamos resintiendo un montón de cosas, porque lo que yo veo, y ese es el segundo elemento que y ve también muy pésimo, preparados para todos, no sucede y no va a suceder. Eso también nos lo dice Scliar, el prepararse es muy difícil porque entonces nos vamos a desbordar en curso, formación, etcétera, etcétera, y no va a haber tiempo para, ¿sí? Es diferente cuando hay una apertura, una hospitalidad, una disposición, ¿cierto? Un encuentro para poder trabajar desde allí. Y entonces sí, estamos agotados, estamos agobiados, estamos desbordados, y en este momento todo lo que ocurrió en pandemia está explotando. Entonces tenemos todas las situaciones socioemocionales, las dificultades con el relacionamiento, el desinterés, la desmotivación, la deserción, pero también las violencias que se exacerbaron, porque el mandato fue, vamos todos a virtualidad, pero no todos podían estar en virtualidad.
no solo por el acceso, sino también por el deseo de no estar allí. Entonces, violencia tras violencia, tras violencia, tras violencia. En este país, en Colombia, el acceso a la información, a la conectividad no es un derecho, ¿sí? No es un derecho que está sustentado en todas las regiones. La geografía colombiana también es inhóspita. Hay muchas regiones donde el internet no llega. Entonces, ¿qué pasó? Pues rezago, deserción, pérdida y simplemente no volver a la escuela. Y eso sigue acrecentando más desigualdades. Y todos nosotros, profes, también respondiendo con lo poco o mucho que teníamos en términos de esa formación, de esa herramienta, porque somos profes que hemos sido pensados para la presencialidad, para el encuentro humano con el otro, el encuentro cara a cara, y no para el encuentro con una pantalla. Porque ese encuentro con la pantalla, ya voy cerrando, lo hacían más bien los diseñadores, ¿cierto? Las personas que hacen diseños de página de ambientación, no necesariamente pedagogos o pedagogas. Así es, Alexandra, de acuerdo contigo. ¿Ivette? Sí, justo esto que decía Alexandra me hace como bastante ruido porque, o sea, me hace mucho sentido y en específico, cuando entonces hablamos de justicia social, la pregunta vendría, ¿deberíamos entonces incluir en la justicia social hablar de la cuerpa digital? O sea, nombrar la cuerpa digital también como una extensión de nuestros medios de relacionamiento ahora en la cotidianidad. Y entonces la justicia social podría tocar temas de educación digital también, ¿no? O sea como preguntas que están ahí y que obviamente están aquí llegando a partir de esta experiencia, pero que, no sé, o sea, ahora que decía Alexandra, bueno, es que no fuimos preparados para lo digital, ¿no? Bueno, pero ahora con el incremento de la ansiedad social, de la depresión, ¿no? La mayoría de los estudiantes, de los modelos, van a tener que migrar a un sistema híbrido, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, yo que estoy haciendo home office, ¿no? Y que ya es una tendencia que también precariza y tendrá sus cuestionamientos, pero eso es una realidad y entonces, ¿cómo también ponemos el espacio digital como un espacio de disputa y como un espacio en el que tenemos que exigir no violencia, en el que tenemos que exigir derechos, en el que tenemos que exigir, porque entonces lo digital ha estado como, ah, bueno, es que el internet es como tierra de nadie, ¿no? Y entonces la gobernanza digital no importa y tenemos que no es así, ¿no? O sea, que va atravesando la cotidianidad en todos sus niveles. Entonces, nada, como esas preguntas que quedan ahí, que valdría la pena también después profundizarlas, justo a través de todos estos resultados, ¿no? Eso, gracias. Sí, así es, por supuesto. Evidentemente, todo esto que nos pasó nos tendrá que llevar justo a esto que nos invita y que también señala Alexia de lo que nos dice Ivette, ¿no? Se hablaba también de la inteligencia artificial, o sea, todo esto que se está desarrollando y que evidentemente se está generando o visibilizando, ¿no? Estas desigualdades aún más, ¿no? Creo que era lo que todas y todos señalábamos en esto, ¿no? O sea, la pandemia lo que sí evidenció es que estamos en una desigualdad brutal y esto vino a visibilizar una más, ¿no? Por un lado, un desarrollo abismal, ¿no? Que digo, qué bueno que está ese desarrollo, pero en realidad, o sea, ¿a quién está sirviendo ese desarrollo? Y me pareció, me encantó mucho, Ana, cómo señalaste esto de estas aplicaciones gratuitas, en realidad no son tan gratuitas, ¿no? A mí me generaba una ansiedad decir, o sea, tengo que entrarle al TikTok, al Instagram, o sea, que yo inclusive no tengo esas redes. Yo misma dije, yo no voy a entrarle a esas redes, o sea, y dices, no, o sea, realmente no tengo, porque además, obviamente tengo un hijo adolescente, ¿no? Que decir, y ahora la escuela también ha invadido este espacio, ¿no? Que los adolescentes también era suyo, ¿no? Y decir, y ahora ya también nos están invadiendo acá. Digo, o sea, y bueno, ¿y qué tanto estaban ya dentro de estas redes? Y además, ¿de qué manera estaban en esas redes? ¿No? Creo que eso también es lo que es urgente, porque había ese llamamiento, ¿no? Por ahí de, es que hay que llegar a estas redes porque los chicos y las chicas ya estaban en ellas, ¿no?
Y los chiques, sí, pero ¿de qué manera? ¿No? Creo que ese es el punto, ¿no? ¿De qué manera? Inclusive hasta decir, pues no hay que darles más, hay que sacarles de ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, justo esto nos está llevando a todos estos replanteamientos, ¿no? Que sí evidentemente desbordan, pero que pianito, paso a pasito, acompañados, ¿no? Vamos avanzando, ¿no? Y que sí creo que una de las cuestiones que comentaban es que ahora pues ya no vamos a ver esas grandes transformaciones, sino como estas pequeñas transformaciones desde uno a uno mismo, ¿no? Con nuestros entornos cercanos, vamos generando justamente estas transformaciones. Entonces, si no hay otra participación más, para ir cerrando esta muy rica, deliciosa mesa, de verdad, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, porque de verdad estuvo muy, muy rica, potente, y sí, Beth, de verdad nos dejas con mucha tarea, ¿no? O sea, para los que estamos discutiendo en esta educación para la justicia social. Entonces, no me resta más que abrazarles, despedirnos, ¿no? Y espero que pronto nos podamos ver. Y yo sí insisto que de manera presencial, yo sé que las universidades van a decir, esto reduce muchos recursos, ¿verdad? Pero creo que también hace falta la presencia, ¿no? Y entre nuestras actividades precarizadas, esos eran también unos respiros muy, muy importantes del encuentro presencial, ¿no? Así es que les abrazo, les saludo y esperemos que nos vemos pronto. Y Beth, que estás muy lejos, pero creciendo de manera maravillosa. Ay, Un quiero abrazo verles a todas. Gracias por todos. compartir saberes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Un excelente abrazo. día. Adiós. Lindo día, tarde, noche. Sí, ya días, medios días y noches.